Muy buenos días para todos. Nuevamente bienvenidos al primer webinar o sesión grupal que tenemos con las empresas de Medellín, de Cali y de Pereira que están participando en este taller sobre formulación de proyectos para incentivos tributarios. En esta ocasión, y como les habíamos comentado en las primeras sesiones, tenemos un invitado de Colciencias, Pablo Jair Ceballos, quien hace parte del equipo de incentivos tributarios. El objetivo de la sesión de hoy es conocer los términos de referencia para presentar los proyectos de la convocatoria 734 de beneficios tributarios que cierra el próximo 30 de noviembre. La sesión tiene dos partes. En primer lugar, Pablo nos va a hacer la presentación de los términos de referencia, nos va a hablar sobre las condiciones, las generalidades, la presentación, las condiciones, y nos va a hacer énfasis en los puntos sobre los cuales debemos tener cuidado en el momento de que vamos a presentarnos a esta convocatoria. Tips para ir a la fija en el momento de presentarnos para acceder a estos beneficios. En la segunda parte estará relacionada con preguntas. Tenemos varias preguntas que nos han hecho de varias ciudades relacionadas con los términos de referencia y con esta convocatoria. Las preguntas las pueden hacer a través del chat que tienen al lado derecho de la pantalla, o también la pueden hacer a través del link que les enviamos en YouTube. Y allí uno de nuestros compañeros de Inventa estará recopilando las preguntas para comenzar a hacer respuestas puntuales que ustedes puedan tener o dudas puntuales que ustedes puedan tener respecto a esta convocatoria. Así que les damos la bienvenida. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que disfruten muchísimo este espacio, que sin duda va a ser muy valioso para todos ustedes. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días a todos y bueno, iniciemos de una vez hablando sobre la convocatoria 734 de 2015. La convocatoria que busca deducciones tributarias para el año 2016, la vigencia fiscal 2016, es decir, todas las inversiones que se realizan en las empresas en proyectos de ciencia, tecnología e innovación entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2016. Es importante para iniciar en un esfuerzo conjunto con DNP, Colciencias, el Ministerio de Comercio, Ministerio de TIC y Ministerio de Comercio y Ministerio de las TIC, se publicó un documento COMPES el 2 de julio del 2015. Este documento COMPES no tiene todavía implementación de algunas de sus estrategias, como son las empresas altamente innovadoras, como son las unidades de I+D+I, por lo que esta presente convocatoria no pueden aplicar de manera, primero, automática y segundo, deben estar aliados con un grupo o un centro reconocido por Colciencias o un investigador reconocido por Colciencias. Para avanzar un poco, la convocatoria tiene como objetivo pues, estimular la inversión privada en actividades de ciencia, tecnología e innovación por medio de la calificación de estos proyectos que les va a otorgar un cupo de deducibilidad para aplicarlo en la declaración de renta del año 2016. Este cupo de deducibilidad tiene dos características. Primero, el cupo de deducibilidad equivale al 175% de la inversión que realizaron, que es el que llaman declaración de renta, y cuando van a hacer su proceso de declaración de renta no puede superar el 40% de la renta líquida. Es importante también aclarar que este cupo se puede utilizar en diferentes vigencias, es decir, que si no alcanza a tener, si no alcanzo a gastar los recursos en la vigencia 2016, lo puedo aplicar en vigencias 2017 o posteriores sin tener mayor problema. ¿Quiénes pueden aplicar? Todos los que sean contribuyentes de renta, personales naturales o jurídicas en asociación con un grupo o un centro reconocido por Colciencias, que presenten un proyecto el cual será sometido a calificación por Colciencias y será aprobado por el CNDT. ¿Cuáles son los roles que se presentan en esta convocatoria que se mencionó un poco en la primera sesión que se realizó de este taller? Es ejecutor, que sería el declarante de renta, coejecutor o supervisor técnico, que pueden ser las empresas que lo acompañen a realizar el proyecto, o el grupo Centro de Desarrollo Tecnológico respectivo. Entremos un poco a la parte ya de requisitos mínimos. ¿Qué se requiere para postularse a la convocatoria 734 de 2015? Primero, deben descargar el formulario electrónico de la página de Colciencias. Este les va a pedir que instalen una máquina virtual que también se encuentra en la página de Colciencias. Diligenciar ese formulario electrónico,
tener registradas las hojas de vida en el CVLAC del personal científico y el personal de apoyo que los va a acompañar. En este caso no pedimos una actualización debido a que es algo subjetivo, pero sí es responsabilidad de cada investigador que su hoja de vida en CVLAC identifique por qué es la persona idónea para estar dentro de este proyecto. Deben adjuntar al formulario una carta de presentación y aval donde la entidad que va a hacer la inversión y el grupo de investigación se compromete para realizar este proyecto y por ende pasaría al proceso de calificación del CNBT. Es importante que se ajuste a los términos que están por ley de la Ley 1450-2011 y la Ley 1739-2014, donde se especifica que los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación pueden acceder al beneficio tributario, y también ajustarse al documento de tipologías que fue aprobado por el CNBT en el Acuerdo 9 de 2014. Es importante también que cuando sus proyectos involucren recursos vivos, agentes, muestras biológicas, datos personales, debe contar con la aprobación de un comité de ética. El comité de ética va a avalar que esa investigación se desarrolle en caso de que se manipulen unos seres vivos y que el daño que se les vaya a causar pues no sea menor al gran impacto que puede causar, y el beneficio pues será mucho mayor. Este comité de ética lo realiza generalmente las universidades y es importante que tengan un concepto. El concepto no nos referimos tanto a que haya un documento, a que haya una resolución oficial, sino que se pronuncie el comité de ética respecto al proyecto dándole su aval. En este caso no se solicita la carta de autorización de datos personales, dado que consideramos pues, que no es un requisito mínimo por el cual se pueda eliminar el proyecto, más aún cuando no sabemos si está calificado o no. El requisito que tenemos es, en caso de que Colciencia lo requiera, pues solicitará a los proponentes que envíen esta carta de autorización de uso de datos personales, la cual obviamente vendrá de manera oficial en un correo de Colciencias, y por ende podrán le podrán dar respuesta lo más pronto posible para poder continuar con lo que sería la asignación del cupo de deducibilidad. ¿Qué condiciones son inhabilitantes para esta convocatoria para que puedan aplicar? Primero, los proyectos que no cumplan con normas ambientales y con normas de salud no podrán aplicar a la deducción tributaria. Eso quiere decir, como lo mencionamos anteriormente, que si utilizan material biológico o seres vivos, pues tengan la autorización del comité de ética, y que tengan una evaluación del impacto ambiental, pues que les permita de todas maneras certificar de que el proyecto cumple con una normativa y no está generando un impacto ambiental negativo considerable. Para eso se solicita, en caso de que se identifique un impacto negativo en el caso ambiental, pues que haya una certificación que lo respalde. Deben cumplir con todos los requisitos mínimos. En caso de que no cumpla con alguno de los requisitos mínimos, no se continuará con el proceso de evaluación. Deben estar al día también en la presentación de informes todas las entidades que se presenten a esta convocatoria, en caso de que hayan sido beneficiarias en ediciones anteriores, con la convocatoria 691, 633, 599 y 548. Y deben estar las empresas que accedan a la deducción tributaria en Colombia. ¿Cómo se va a hacer el proceso de asignación de cupos de deducibilidad? Se hace el proceso de evaluación de los proyectos, se lleva al CNBT, se presentan las decisiones, ellos toman la decisión y se les emite una resolución. La resolución es el soporte ante la DIAN de que ustedes tienen derecho a esta deducción establecida en el artículo 158-1 del Estatuto Tributario. Cada entidad tiene derecho a un cupo de deducibilidad máximo de 75.000 millones de pesos. En caso de que lo supere, la ley 1739-2014 dice que deben asistir al CNBT, al Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, y justificar por qué se debe no solo ampliar el cupo que tiene la empresa, sino por qué este proyecto va a ser beneficioso para la entidad y cuál es el beneficio que obtendría al desarrollarse este proyecto. Es importante aclarar que los cupos de proyectos plurianuales, es decir, que se presentaron en anteriores convocatorias que tienen ejecución de recursos del año 2016, se va a realizar por medio de la presentación de informes. Los informes deben llegar a Colciencias en el primer trimestre del año 2016 para proceder a su evaluación y asignación de la vigencia fiscal 2016 a los proyectos plurianuales.
Todo el contenido del proyecto está especificado en el documento de tipologías, ahí se explica los rubros que son aplicables, cuáles son las tipologías vigentes y qué información deben registrar en cada uno de los ítems que tiene el formulario electrónico. ¿Cómo hacen nuevamente el proceso de inscripción? Es simplemente descargar la máquina virtual del formulario electrónico, diligenciar toda la información. Una vez diligenciar la información, el formulario les va a pedir aceptar condiciones y él les va a validar que la información esté correcta. En caso de que la información esté correcta, va a salir, aparecer un botón que dice enviar. Una vez se envía, les va a aparecer una página con el registro de que se envió ese proyecto, un código del proyecto, del formulario electrónico, y este es el momento en el cual se garantiza que Colciencia recibe de manera exitosa el proyecto. Si no tienen, no tienen el registro en el cual se les da el número del proyecto, el código dice que se recibió de manera satisfactoria por Colciencias, por más que hayan diligenciado toda la información en el formulario electrónico, no procede a evaluación de Colciencias porque todavía no está registrado en nuestras bases de datos. Deben adjuntar toda la documentación que se pide en los requisitos mínimos. En caso de que sea más de un documento por requisito mínimo, deben generar un archivo, comprimir un archivo y subirlo en la parte donde dice el anexo. ¿Qué pasa cuando subo varios anexos? O sea, subí el documento de la carta de aval, después subo un documento del comité de ética, pues a Colciencia solo va a llegar el último documento que subieron a la plataforma. Entonces, por eso es importante que identifiquen cuáles son los anexos que deben realizar al formulario electrónico y en caso de que en un anexo tengan incluidos más documentos, comprimir el archivo y adjuntar. Toda la información que se remita al formulario electrónico será la única que sea tenida en cuenta. En caso de que haya requisitos mínimos subsanables o que haya errores en las cartas de presentación, Colciencias oficialmente les enviará un correo donde solicita la modificación, enviar nuevamente este requisito mínimo con el objeto pues de que el proyecto pueda pasar a la fase de evaluación. En caso de que hayan errores en el manejo del SIGP del formulario electrónico, por favor comunicarse a contacto@colciencias.gov.co. Ellos están dispuestos para ayudarlos, están preparados con el conocimiento para ayudarles con todos los problemas técnicos que tengan en cuanto al cargue de la propuesta y los archivos adjuntos y de la información al SIGP. De igual manera, aunque no pedimos la carta de autorización de datos personales, en los términos de referencia a la convocatoria 734 se especifica de que se autoriza el uso de estos datos personales para fines de evaluación y lo que se requiera para la calificación del proyecto. ¿Qué criterios de evaluación se aplican? Los criterios de evaluación están definidos en el documento de tipologías, fueron aprobados por el CNBT en el acuerdo 9 y responden a la siguiente estructura. El 74% de la puntuación del proyecto corresponde a la calidad del proyecto. El 1% de ese 74% equivale a lo que es la identificación de la tipología del proyecto, el 5% a la calidad de los conceptos que se proponen en el proyecto y el 68% ya lo que es la calidad y eficiencia de la planeación del proyecto, que consiste en una correcta identificación de objetivos, una alineación entre objetivos, metodología, resultados, que permite identificar al evaluador de que el proyecto está planeado de manera tal que se obtengan los resultados que el proponente especifica en el proyecto. ¿Cómo se evalúan los proyectos? Los proyectos son evaluados por Colciencia, se remiten a expertos temáticos, los cuales dan un concepto con base en los criterios que mencionamos anteriormente y se obtiene una puntuación. Solo se califican proyectos que superen una puntuación de 80%. Por ende es importante que haya una correcta estructuración y planeación desde todos. Se me olvidó mencionar que el impacto potencial del proyecto equivale al 20% y la pertinencia del desarrollo del proyecto equivale al 6%, por lo cual tenemos un puntaje total del 100%. Eso es lo que evalúan los expertos temáticos. Ellos remiten las evaluaciones a Colciencias y Colciencias organiza la información para presentarla al CNBT, que es en últimas el que aprueba o no este tipo de proyectos. Esta información cabe resaltar que es de carácter confidencial, la información que registra el formulario electrónico del SIGP y solo será tenida en cuenta por Colciencias
para fines de evaluación. Los expertos temáticos y todos los que se involucran en el proceso de evaluación de las propuestas de beneficios tributarios están cobijados por cláusulas de confidencialidad. Es importante aclarar que ahora el COMPES establece un proceso de retroalimentación, el cual ya aplica para la convocatoria 734 de 2015. Este proyecto de retroalimentación va a permitir que esos expertos temáticos puedan solicitar aclaraciones cuando consideren de que las falencias que tienen los proyectos formulados por las empresas carecen de una falta en la presentación de la información. Estos son: cuando se requiera validar la tipología del proyecto, se podrá solicitar información adicional por parte del evaluador. Cuando se requiera información para validar la metodología y el problema que pretende resolver el proyecto de investigación, Colciencias enviará la comunicación oficial. Igual cuando se requiera mayor información para entender el estado del arte que han identificado las organizaciones, y cuando se requiera cuando exista una incoherencia entre lo que describen técnicamente y el presupuesto que han asignado a desarrollo de su proyecto. Es importante también aclarar de que estos proyectos de deducciones tributarias deberán tener en consideración un plan de difusión en el cual, en caso de que Colciencias también lo requiera, pues puedan presentar algunos de los avances sin que esto vaya a afectar pues el secreto industrial o los desarrollos propios de la empresa que todavía no han sido patentables. El banco elegible son todos los proyectos que superan la puntuación de 80, del 80% en su proceso de evaluación. Se publicará en la página de Colciencias. Ahorita hablaremos un poco de los cronogramas y de la mecánica de esta convocatoria, que como ya muchos saben, existe un tiempo de convocatoria y un tiempo de ventanilla abierta para agotar el cupo. Cuando los resultados son publicados, todas las entidades tienen un plazo de 3 días hábiles para interponer algún recurso de reposición o alguna aclaración al respecto. Estas se pueden realizar enviando un correo electrónico a la dirección contacto@colciencias.gov.co, colocando como asunto convocatoria de deducciones tributarias año 2016. Muy bien, hablemos del cronograma. La convocatoria tiene como fecha de apertura el 30 de septiembre de 2015. En este momento ya pueden acceder y pueden postular sus proyectos. Del 30 de septiembre al 18 de noviembre se hará una validación constante de requisitos mínimos. Es decir, si falta, si hay alguna inconsistencia, si hay algún requisito mínimo subsanable por la entidad, Colciencias se comunicará para que puedan realizar las acciones respectivas. En caso de que la carta de aval haya quedado mal diligenciada o tenga algún otro tipo de problema, Colciencias se comunicará para que la entidad lo pueda solucionar y su proyecto pase a fase de evaluación. Esta convocatoria tiene una fecha de cierre el 30 de noviembre de 2015 a las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde no se recibe ningún otro proyecto que sea postulado, y el 7 de diciembre de 2015 se realizará un publicado de la publicación del listado preliminar de los proyectos que se recibieron en esta convocatoria. Del 9 al 11 de diciembre esperamos las reclamaciones que por ley tienen derecho las entidades sobre aclaraciones o cualquier tipo de solicitud que tengan al respecto de la publicación de estos proyectos. El 18 de diciembre de 2015 sale el listado final de los que pasan a proceso de evaluación, los proyectos que pasan a proceso de evaluación, y el 21 de marzo de 2016 en la página de Colciencias se hará una publicación de proyectos calificados. Es importante decir que esperamos que al 21 de marzo de 2016 todas las entidades ya tengan su respectiva resolución de asignación de cupo de deducción, aunque es probable por tiempos de reunión del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios que tome un tiempo más. Por lo pronto está planificado el 21 de marzo de 2016 que se va a publicar la lista de los proyectos que fueron calificados, inclusive cuando aún no se haya enviado la resolución a la respectiva entidad. En caso de que en esta convocatoria no se agote el cupo asignado por el CNBT, que son de 500.000 millones de pesos, se dará apertura a la ventanilla abierta. La ventanilla abierta es un espacio para que todas las entidades, tanto que se les negó sus proyectos en la convocatoria 734-2015, como los que quieran presentar nuevos proyectos, lo puedan realizar a Colciencias. La
fecha de apertura de esta ventanilla es el 28 de marzo de 2016. Del 28 de marzo de 2016 al 19 de agosto de 2016 estar en el proceso de validación de estos requisitos mínimos, es decir, de verificar que la documentación esté en orden, de que si falta algún archivo, que si falta alguna carta o que si está mal diligenciado lo puedan subsanar para que su proyecto continúe en proceso de evaluación en Colciencias. El 31 de agosto de 2016 a las 5 de la tarde se da cierre la convocatoria con las propuestas que se hayan recibido en la ventanilla abierta. El 5 de diciembre de 2016 se hará una publicación de estos proyectos que fueron calificados por el CNE de ventanilla abierta y al 30 de diciembre de 2016 todos los proyectos que se presentaron en la convocatoria 734 de 2015 tendrán su respectiva resolución, ya sea con un concepto positivo o un concepto negativo. Es importante aclarar que la resolución no siempre está asociada a un concepto positivo. También las resoluciones se emiten para informar a la entidad de que su proyecto no fue calificado. Nuevamente repetimos que estas inversiones se realizan entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. En cuanto a modificaciones, Colciencias podrá realizar cualquier tipo de modificación a estos términos de referencia, al igual que este cronograma que les planteamos por motivos de causa mayor o causas que no sean atribuibles a Colciencias o por necesidad de la entidad, en caso de que se requiera pues, mayor tiempo para recibir cupos. Y de igual manera, pues se garantizará que esta modificación no vulnere toda la expectativa que tienen los postulantes ni los que ya han realizado sus respectivas postulaciones, que no se ha afectado esa parte de equidad. En cuanto a propiedad intelectual, es importante aclararles a las entidades que Colciencias, salvo por efectos de seguridad nacional, no es dueña de ninguno de los resultados de propiedad intelectual que se den como resultado de esta convocatoria. Es decir, la única manera de que Colciencias pueda apropiarse de algunos derechos de propiedad intelectual es cuando se hacen investigaciones generalmente en el sector de seguridad y desarrollo de nuevos armamentos en este tipo. Sin embargo, Colciencias puede pedir licencias no exclusivas sobre estos derechos de propiedad intelectual, respetando todos los derechos morales, respetando todos esos derechos de propiedad intelectual, en caso de que haya lugar de necesidad de documentación para procesos de divulgación y para los efectos que obviamente Colciencias comunicará de manera oportuna. Lo importante es que estos derechos generales de comercialización de propiedad intelectual están asignados a la entidad ejecutora y coejecutora. Esas dos entidades deberán definir quién va a quedar con la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y para ello deberán hacer un acuerdo previo de propiedad intelectual para que no haya ningún otro tipo de problemas. La entidad ejecutora igual se compromete a entregar la información que Colciencia requiera para con el fin de realizar mediciones del impacto que tiene el instrumento de beneficios tributarios y para la parte de estadística o para otros requerimientos que Colciencias considere pertinente, previa obviamente comunicación con la entidad y aprobación de parte de las entidades. Estas es un poco las generalidades, los requisitos mínimos y las condiciones que están establecidas en estos requisitos mínimos de la convocatoria 734 de 2015. No sé, entonces sí. Preguntas. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos entonces todos muy claro los términos generales de convocatoria que cierra el próximo 30 de noviembre. Hay varias preguntas, tengo unas preguntas que están muy relacionadas con la convocatoria, pero hay otras preguntas que están relacionadas más con el COMPES. Entonces, voy a comenzar con estas, que son bastante concretas, y pasamos a las siguientes. Una es de las empresas que ya tienen proyectos en curso y que todavía deben informes o pueden presentar informes. Entonces, la pregunta es si se pueden presentar a esta convocatoria, siendo que todavía están con una convocatoria abierta. Depende. La convocatoria 691, si tienen proyectos aprobados por la convocatoria 691, el informe que deben presentar es en el primer trimestre del año 2016. Entonces, en este caso, la entidad no debe ningún tipo de informe y puede presentarse sin ningún problema a la convocatoria 734.
La convocatoria 633 deben presentar informe en el primer trimestre del año 2015. En caso de que no lo hayan realizado a la fecha, lo pueden realizar y remitirlo a Colciencia lo más pronto posible para que puedan y queden habilitados para acceder a la convocatoria 734-2015. Es importante que tengan claro que si el proyecto no se ejecutó o tuvo algún tipo de atraso o algún tipo de problema técnico, lo reportan en el que envían a Colciencias. Colciencias se encargará de hacer el trámite respectivo, pero no es causal para que no se puedan presentar a la convocatoria 734 que su proyecto no haya sido ejecutado, salvo que no haya ningún tipo de justificación técnica o justificación de otro tipo que dé razón por las cuales no se realizó el proyecto, en caso en el cual la DIAN consideraría la penalidad respectiva, que generalmente es una inhabilidad por un tiempo para acceder a las convocatorias de deducciones tributarias. En ese caso, en el que no presenten informes. Pero entiendo, si una empresa tiene un proyecto aprobado de esta vigencia, le queda un dinero que no se logró gastar por X o Y razón, lo sustentan, ese dinero pasa para el 2017. ¿Listo? De un proyecto ya aprobado. Igual pueden ahora presentarse con otro proyecto para el 2016, así tengan una parte de esa vigencia que se va a causar en el 2016. Total, lo importante es que tengan claro que el cupo que se les da para el año 2016 por empresa es de 75.000 millones e incluye todos los proyectos con vigencias plurianuales que van a ser inversiones en 2016 y los proyectos que van a inscribir en esta convocatoria 734-2015 con inversión en el año 2016. Es importante aclarar también de que las entidades pueden trasladar el cupo que no utilizaron en una vigencia fiscal solo por una única vez. Entonces es importante que tengan claro en qué momento y bajo qué necesidad van a suplir con el traslado del cupo que van a realizar en vigencias para que no hayan problemas posteriormente. Listo, muy bien. Y hablando del cupo que pueden tener las empresas anuales de 75.000 millones, una pregunta que nos hacen es, ¿esos 75.000 millones son anuales o 75.000 millones durante cuánto tiempo? 75.000 millones de pesos anual por empresa, es decir, para la vigencia 2016 cada empresa tiene un cupo de 75.000 millones de pesos que puede utilizar. Y como digo, todo esto incluye proyectos plurianuales que hacen inversiones en el año 2016 y todo tipo de proyectos que vaya a hacer inversión en 2016 que acceda a beneficio tributario. Entonces, ese es... Listo. Otra pregunta que me hacen por acá, y es el tema del grupo de investigación. Entonces me preguntan si el grupo de investigación que se vincula al proyecto como coejecutor puede ser el mismo proyecto que se presenta como supervisor del proyecto, o deben haber dos grupos distintos. No, o sea, si un grupo ejerce su rol como coejecutor, en ese caso, por estar involucrado en el proyecto, también estaría ejerciendo su rol como supervisor técnico. La diferencia es que el coejecutor va a estar de la mano con la empresa desarrollando el proyecto, aportándole, generando conocimiento juntos, y en el otro simplemente va a ser una especie de interventoría, una especie de revisar, de verificar que la metodología está acorde a lo que plantearon, de que el proyecto esté obteniendo los resultados que plantearon. Entonces son dos modalidades y es una decisión que debe tomar la empresa dependiendo del tipo de proyecto, del tipo de inversión, y en ocasiones también de los resultados de propiedad intelectual que se den como desarrollo de la convocatoria. Entonces son dos roles que se le han dado para que pueda aplicar los diferentes grupos o centros de investigación. Ok, pero son dos roles, pero es el mismo grupo. Listo, perfecto. Otra pregunta está relacionada con la plataforma y es, yo descargué la plataforma para la convocatoria 2016. ¿Esa misma plataforma me sirve para esta nueva convocatoria o tengo que volver a bajar el aplicativo y volver a hacer todo el proceso? Bueno, es importante aclarar dos cosas. Primero, la máquina virtual, aunque continúa siendo la misma, es importante que verifiquen que no haya una nueva versión. La máquina virtual la encuentran en la página de Colciencias, entran a una pestaña que dice formulario y ahí pueden descargar la máquina virtual para los diferentes sistemas operativos. En caso de que se tiene el formulario electrónico en la convocatoria 691, este como formulario electrónico ya no es compatible con el de la 734, porque para cada convocatoria se genera un nuevo formulario, se generan nuevos campos, nuevas direcciones,
y existe la posibilidad, existen dos posibilidades, o que envíen un formulario incompleto, el cual les va a hacer que su proyecto sea mal calificado, o que el formulario nunca cargue en Colciencias porque lo están enviando con el formato de la convocatoria 691. Entonces es importante que empiecen el proceso desde cero, ingresen a la página de Colciencias, busquen la convocatoria 734, descarguen el formulario electrónico y se postulen e inscriban su proyecto a la presente convocatoria con el formulario 9. Entonces, bueno, aquí me está pasando otra pregunta que también está relacionada con grupos, es básicamente lo mismo. Actualmente estamos concretando el desarrollo de un proyecto con una universidad. Dicho proyecto se estará ejecutando el próximo año. El proyecto va a ser desarrollado a través de un contrato bajo el cual ya están claros los derechos de explotación comercial de los productos obtenidos. Quisiéramos saber si bajo este esquema el grupo contaría como coejecutor y si aparte de ese coejecutor necesitaríamos también vincular al grupo como supervisor técnico. Esa es una pregunta que ya había respondido. Sí, entonces más para recordar, si es coejecutor, está involucrado en el desarrollo del proyecto y lo está apoyando, y si es supervisor técnico, está haciendo una parte de interventoría principalmente. Listo. Vamos a pasar ahorita dos preguntas importantes que han surgido a lo largo de estas primeras sesiones que hemos desarrollado con las diferentes empresas. Este taller tiene una particularidad y es que aquí se han inscrito empresas grandes, grandotas, que ya tienen toda la experiencia del mundo, con unas tasas de éxito incluso del 100% de proyectos que han presentado en la convocatoria, pero hay otras que hasta ahora se están acercando, incluso son empresas pequeñas. Y cuando uno habla del beneficio real y de todo lo que hay detrás de presentar la convocatoria, pues naturalmente eso está asociado entonces a un costo-beneficio. La pregunta es, ¿esto vale? En las empresas grandes tiene sentido cuando uno ve que el beneficio pues, representa un ahorro significativo, pero en las pequeñas incluso hay algunas, como nos sucedió en Barranquilla, que ni siquiera todavía tienen renta líquida. Y sé que en el COMPES se está considerando abrir un espacio, o uno de los objetivos es que empresas pequeñas comiencen también a ser beneficiarios de este incentivo. ¿Hay Colciencias que está pensando de qué forma realmente las empresas pequeñas van a poder tener o sentir que meterse a este tema de convocatoria de incentivos realmente sí puede tener un efecto positivo en su negocio? Bueno, es importante aclarar varias cosas en cuanto a las pymes. El COMPES establece que se va a generar un programa de acompañamiento a las pymes, es decir, que empresas exitosas que ya han ejecutado proyectos en beneficios tributarios van a poder acceder en conjunto con una pyme o con una empresa que lo va a realizar por primera vez para que adquiera esa experiencia, para que tenga la experiencia, adquiera el conocimiento y pueda continuar postulando sus proyectos a la convocatoria de deducciones tributarias. En la actualidad las pymes se pueden postular. El cupo de deducibilidad se les asigna por el estatuto tributario, no tiene una fecha de vigencia, es decir, que si accedo al beneficio tributario en el 2016 y no tengo renta líquida, y en el 2017 ya tengo renta líquida, puedo hacer uso del cupo de deducibilidad o de parte del cupo de deducibilidad de esta manera hasta que se acabe el cupo. ¿Cuáles son los beneficios que tienen las pymes al acceder a la convocatoria de deducciones tributarias? Primero, no solo es el beneficio tributario el cual van a poder aplicar cuando empiecen a generar renta líquida, sino que es toda la parte de desarrollo y toda la parte de solución de problemáticas que tiene la empresa basada en ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, una empresa pequeña generalmente necesita nuevos mercados, necesita aumentar su eficiencia, reducir costos. Esto se puede realizar por medio de proyectos de deducciones tributarias que no solo les van a dar un cupo, que es el apoyo del gobierno para mitigar ese riesgo que tienen al invertir en este tipo de proyectos, sino que los resultados de esa investigación van a ser utilizables por la pyme, van a poder solucionar necesidades. Esa es la importancia por la cual el proyecto que se formule para la convocatoria de deducciones tributarias debe responder a solucionar una necesidad que sienta la empresa. Esta es realmente la filosofía, esto realmente le da sentido a realizar este tipo de inversiones en ciencia, tecnología e innovación, que es obtener ese beneficio, pero también obtener el conocimiento para solucionar este problema. No sé cuál más se me queda sin contestar. No, está bien, pero es que escuchando esta respuesta recordaba algo y vale la pena aclararlo en este momento, y es que algunas empresas dicen o argumentan que invierten en el proyecto una vez Colciencias les digan que les aprobaron el beneficio tributario. Y el mensaje siempre que nosotros transmitimos es,
los proyectos que se presentan usted finalmente los tiene que desarrollar porque hacen parte de su estrategia empresarial. Depender de la aprobación del beneficio para usted finalmente tomar la decisión de hacer o no hacer el proyecto, pues implica un riesgo, comenzando porque la decisión se hace casi que al final del próximo año. Entonces, es importante tener esa diferencia, que finalmente los proyectos que usted tenga que necesitar desarrollar para poder crecer su negocio, pues los tiene que hacer, y simplemente esa inversión que hace, lo que dice esta convocatoria es aprovecharla para que acceda a unos beneficios, más no es que usted va a hacer el proyecto siempre y cuando Colciencias le apruebe el beneficio tributario. Es una lógica diferente, pero es bastante importante tenerlo claro, porque a la hora de tomar la decisión, si eso no es claro para quien toma la decisión dentro de la empresa, pues finalmente puede llevarse una sorpresa desagradable, y es en qué momento me van a dar mi plata, y pues plata de esto no es que Colciencias esté dando dinero para la empresa. Si es un instrumento de financiación indirecta, es importante que este tipo de proyectos respondan a las necesidades de la empresa, respondan a las problemáticas, porque no es cuestión de que me dan el cupo, entonces me dieron el cupo hoy y mañana no hago el proyecto, porque eso va inmediatamente a sanción por la DIAN, porque está quitándole la posibilidad a una empresa de acceder a ese cupo que se le está asignando. Por eso es importante que identifiquen necesidades, desarrollen proyectos, que en el caso de que si llega la resolución de Colciencias, pues perfectamente puedan hacer uso del beneficio tributario y a su vez, como les digo, quedarse con los resultados para el beneficio de su empresa. Y creo que es importante esta claridad, porque son muchas las empresas que formulan proyectos. Colciencias tiene un trámite que es algo demorado, estamos en proceso de optimizarlo, pero la cuestión es que el CNBT es el que aprueba los proyectos. El CNBT se reúne 3 veces al año. Entonces, 3 veces al año los proyectos que recibimos pasan por CNBT y se aprueban o se niegan, y podemos expedir la respectiva resolución. Por lo que en ocasiones presentar el proyecto en noviembre y les llega en marzo la resolución, o presentar el proyecto en julio y les llega en diciembre la resolución de las agendas que tenga el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. Entonces es importante que estas decisiones, como no sean estratégicas, sean proyectos que la entidad requiere desarrollar y requiere invertir para solucionar sus problemas. Y obviamente es una invitación para que vean en la ciencia, la tecnología y la innovación la aliada para adquirir ventajas competitivas sostenibles que le permitan a sus negocios adquirir mayores ventajas. Y el COMPES, y esa es la otra pregunta que quiero hacer, Pablo, y ha surgido en todas las presentaciones o sesiones que hemos tenido, y es la expectativa que se genera frente a eso de que las empresas que sean altamente innovadoras van a poder acceder al beneficio de manera directa. Entonces, siempre surgen las dos preguntas, y es, ¿qué es una empresa altamente innovadora primero, y qué significa acceder al beneficio directamente? Bueno, empresa altamente innovadora va a ser una figura que Colciencias va a implementar de manera tal de que las empresas que tienen sistemas de gestión de la innovación, que tienen proyectos de innovación, que tienen ya una cultura de innovación establecida en sus empresas, pues puedan calificar sus proyectos de manera automática. Eso quiere decir que sus proyectos no requieren de la aprobación del CNBT para aplicar ya el cupo de deducción. Sin embargo, pues se realizará el proceso de verificación ex post, es decir, los proyectos se tienen que realizar. Por eso es que es una empresa altamente innovadora, porque no necesita de la aprobación del CNBT para desarrollar este tipo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, y cuando se identifica cuáles son las tipologías. Entonces, la razón por la cual se crea esta figura es que para que este tipo de empresas puedan acceder a beneficios tributarios sin necesidad de esperar una resolución del CNBT. El procedimiento lo está desarrollando Colciencias en este momento, porque es un instrumento nuevo, junto con el reconocimiento de las unidades de I+D+I empresariales. Es un proceso de formulación y de diseño que va a tener, como toda convocatoria, unos requisitos mínimos, unas características que cumplir, y posteriormente esperamos que en el mes de diciembre se estará haciendo público cuáles son esos requisitos, cuál va a ser el procedimiento de reconocimiento de empresas altamente innovadoras y unidades empresariales de I+D+I, y de esta manera pues estaremos dando cumplimiento al COMPES. Hay que tener en cuenta que el COMPES da unas disposiciones de política que Colciencias debe implementar, y debe implementar en plazos que están desde el 2015 hasta el 2018, entre los cuales la definición del procedimiento de empresa altamente innovadora está definido para diciembre del 2015, es decir que el próximo año ya
tendremos en Colombia las primeras empresas altamente innovadoras certificadas que podrán participar en el piloto de beneficios tributarios sin mayor problema. Perfecto, gracias. Tenemos dos preguntas más para ir terminando. Una es, queda claro que cuando una empresa tiene un proyecto por cofinanciación de Colciencias, la contrapartida accede directamente al beneficio. En ese caso, ¿tienen que presentar el proyecto? Sí. ¿Cómo hacen en este caso? El formulario electrónico les va a preguntar si es una actualización. Una vez ingresan ustedes el código del proyecto cofinanciado, les va a cargar la información del formulario, por lo que no la tienen que volver a diligenciar. Ahora es importante que los rubros que se aprueban para el beneficio tributario son los recursos de contrapartida que registraron en la propuesta inicial del proyecto cofinanciado. Nuevos rubros no serán financiables porque no estaban inicialmente registrados en Colciencias y por ende no se podrá hacer ese tipo de reconocimiento. Bueno, muy bien. Están llegando más preguntas. Gracias, Pablo. De esa misma pregunta, si los recursos o los proyectos son cofinanciados, pero por una entidad como Impulsa o por Escena, en ese caso, ¿también aplica la misma lógica o ahí tendría que comenzar de cero para presentar el proyecto de beneficio? En este caso tendrían que comenzar de ceros porque los sistemas de información de Colciencias solo reposan proyectos que han sido calificados y certificados por Colciencias. En este momento no existe todavía una integración entre los proyectos de ciencia, tecnología e innovación que han sido financiados por otras entidades, por lo que cuando tengo un proyecto financiado por Impulsa, Sena, Bancoltes, cualquier otra de las entidades que me pueden financiar este tipo de proyectos, debo registrarlo nuevamente como si fuera un proyecto desde ceros en Colciencias para que podamos hacer el proceso de validación y el proceso de verificación. Ok, muchas gracias. Esta duda surge en el taller, lo habíamos aclarado, pero vale la pena nuevamente mencionarlo. Esta la hace William. Si se tiene un proyecto que aplica como desarrollo tecnológico e innovación y tiene ambas etapas, desarrollo, pero finalmente es una innovación, ¿cómo debería presentarse entonces dentro de las tipologías? ¿Como desarrollo tecnológico o como innovación? En este caso debe presentarse como innovación, porque el desarrollo tecnológico tiene un límite muy claro y es que los productos que se obtienen no son comercializables y es más una etapa de validación de prototipos, plantas pilotos, modelos, que va a garantizar pues que el producto que voy a pasar a la etapa de innovación responda a unas necesidades o el proceso o la innovación organizacional. Cuando el resultado de mi proyecto es un producto nuevo, un proceso nuevo significativamente mejorado o un nuevo método de organización de las empresas, pues ese es un proyecto claramente de innovación porque ya superó esa frontera de desarrollo tecnológico. En todo caso, y el mensaje es la última frontera, ¿sí? Hasta donde llegue, el proyecto va a tener esa tipología. Si es un proyecto de innovación, pero parte de la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, hasta llegar a la innovación, pues especifica en el proyecto que tiene esas etapas, pero el proyecto finalmente entraría como tipología de innovación. ¿Listo? Tenemos otra pregunta acá. ¿Qué pasa si el dinero que se ha invertido en el proyecto no se gasta todo y no se solicita el traslado de la diferencia para el año fiscal? ¿Se pierde todo el beneficio o solamente se accede al beneficio del dinero efectivamente gastado? En este caso solo se accede al beneficio por el dinero que ejecutaron. Si no solicitan a Colciencias el traslado de cupo, pues no se va a realizar el traslado del cupo y por ende esos recursos ya se pierden, son recursos que ya no pueden ser ejecutados por la entidad como beneficio tributario y por ende solo pueden llevar a la deducción ante la DIAN los recursos por los cuales efectivamente se realizó inversión entre la vigencia fiscal, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Esa parte es clara. Bueno, perfecto. Tenemos una pregunta, esto nuevamente ya es un tema muy concreto sobre los rubros de software, entendiendo que cuando se desarrolla software nacional, estos también acceden a un beneficio tributario. Entonces, el de LICET. Sí, el de LICET. ¿En qué parte del proyecto y de qué forma se deben establecer porcentaje de participación de los rubros de adquisición de software y adquisición de equipos? Bueno, ¿en qué parte? En el formulario electrónico los rubros van a pedir una descripción y también ustedes pueden adjuntar una carta donde le especifican a Colciencias cuál es el porcentaje de participación de esa licencia de software o de esa maquinaria de equipo que traen ustedes para desarrollar el proyecto.
¿Qué es importante? ¿Cómo lo establecen? Generalmente es con depreciación, con amortización o con el uso que le vayan a dar al equipo. Si compro una máquina que se deprecia 5 años y solo va a estar un año destinada al desarrollo del proyecto, pues lo que llevo a la deducción de renta es ese año de depreciación, que es lo que va a reconocer Colciencias, porque el equipo no se está utilizando 100% en el desarrollo del proyecto. Entonces es importante que establezcan esto, igual que las licencias, pueden establecer un tiempo de uso, digamos, la licencia la vamos a utilizar a 5 años, entonces solo va a estar destinada la licencia un año para el desarrollo de este proyecto que tenemos en Colciencias, por ende llevamos a la deducción el valor de lo que cuesta ese año de licencia. Esas serían, digamos, las características. Ok. Bueno, vamos entonces culminando esta primera sesión virtual para las ciudades de Cali, de Medellín y de Pereira. Espero que hayan tenido la oportunidad de aclarar entonces las dudas que tenían respecto al tema de la convocatoria. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias a ustedes, esperamos verlos con sus proyectos postulándose a la convocatoria 734, que realmente identifiquen cuáles son esas necesidades y dan en la ciencia, la tecnología e innovación un aliado para la solución de sus problemas. Pablo, muchísimas gracias. A todos les recordamos entonces que la próxima semana estaremos comenzando nuevamente la sesión número 2. En esta semana también les estaremos enviando el contacto con los datos de la persona que los va a acompañar en la formulación de su proyecto para que se animen a presentarse en esta convocatoria. Lo interesante es que tienen dos chances. Una es presentarse antes del 30 de noviembre, pero está la oportunidad de la ventanilla abierta, siempre y cuando obviamente quede cupo dentro del cupo total. Normalmente siempre queda, pero ahorita como entran proyectos de innovación, que es una puerta tan amplia donde seguramente muchas empresas van a aprovechar para presentar proyectos, pues probablemente, creo que Colciencias está esperando eso, es que el cupo total vaya a aumentar significativamente respecto a lo que se venía haciendo en años anteriores. Entonces, es una opción, pero si uno quiere la fija, lo mejor es apostarle a presentar el proyecto desde ya. Bueno, muchísimas gracias, un feliz día para todos y nos veremos entonces en el próximo webinar. ¡Feliz día! Chao.